El pueblo cubano despertó y salió a manifestarse contra la dictadura castrista, bajo un solo grito, el de la libertad. La noticia comenzó a propagarse rápidamente a través de las redes sociales. El mundo comenzó a observar lo que estaba ocurriendo en el supuesto paraíso cubano, un lugar que durante décadas nos vendieron como símbolo de la igualdad, de la justicia social, de la educación y salud gratis para todos. Demostraba ser todo lo contrario, un pueblo en ruinas, con familias separadas y lleno de miseria y decadencia. La noticia impactó a toda América Latina, donde la izquierda castrochavista es muy popular. De pronto, políticos de izquierda repartidos por todo el continente, incluso España, se veían obligados a opinar al respecto. En España, una diputada del partido Unidas Podemos, un partido político cuya imagen se centra en supuestamente defender los derechos de la mujer, salió a defender a la tiranía castrista. ¿Cuba es una dictadura o no? ¿O lo considera usted una dictadura o no? Yo no lo considero una dictadura. Vale. Lo digo porque Podemos, Unidas Podemos, es bastante beligerante en combatir autoritarismos de derecha. En algunos seguro que estaríamos de acuerdo, ¿no? Pero en cambio parece que cuando esos autoritarismos vienen de la izquierda, ya sea en Nicaragua, ya sea en Venezuela o ya sea en Cuba, en cambio hay silencio o a veces connivencia. No sé qué piensa usted de esto. Yo creo que no hay ningún tipo de silencio. Lo que estamos planteando para Cuba y para el pueblo cubano es acabar con el bloqueo sistemático que tienen países como Estados Unidos o como Israel, que son precisamente los que yo creo que deberían asumir la posición de las Naciones Unidas, que de forma reiterada y de forma sistemática han interpelado para dejar eso es un poco ese independiente de que ahora mismo en una comisaría en La Habana haya decenas de madres que están preguntando qué ha sido de sus hijos, que participaron ayer en manifestaciones para pedir libertad y que han desaparecido arrestados. ¿Cómo es posible que en un sitio donde eso sucede me diga usted que eso no es una dictadura? Yo lo que le estoy diciendo es que hay que acabar con el bloqueo de Estados Unidos y de Israel hacia Cuba. Es irónico que los mismos que se indignan con Franco en el fondo apoyen y compartan los mismos ideales de la tiranía cubana. Por cierto, ¿vieron cómo esta mujer se la pasó repitiendo que hay un bloqueo económico en Cuba? Esto es completamente falso. Por definición, Cuba no tiene un bloqueo económico, sino un embargo. Y esto es debido a que los Castro expropiaron múltiples empresas estadounidenses sin devolver el dinero a sus dueños. Es decir, se lo robaron todo. En realidad, Cuba puede comercializar sin ningún problema con el resto del mundo. De hecho, comercializa con el propio Estados Unidos. Y si no me crees, créele a la televisión cubana. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. Y en medio de todo esto hoy se conoció que Estados Unidos el pasado mes de marzo exportó a Cuba más de 15.000 toneladas de carne de pollo en relación con las un poco más de 7.000 que había enviado a la isla el pasado mes de febrero. El bloqueo no es en realidad de Estados Unidos a la isla. El verdadero bloqueo es el que tiene la tiranía castrista contra su propio pueblo. Vamos a ver el operativo contra el rey de los quesos por el benemérito Ministerio del Interior. Fuerzas combinadas del Ministerio del Interior, con la colaboración de nuestro pueblo, procedieron a un registro domiciliario en la finca Santa Ana del municipio de Caimito, detectando en el lugar una fábrica clandestina de queso dotada de instrumentos y equipos, algunos industriales, que permitían la elaboración de 3 variedades. La comercialización del producto se realizaba en La Habana. Los cuales trasladaba utilizando un autotico, propiedad de su esposa, hacia el municipio Playa, en la provincia de La Habana, a 3 restaurantes que elaboraban comida italiana. Este queso lo trasladaba con carácter semanal a petición de los propietarios de estos lugares. El procesado posee 42 vacas en ordeño y debe entregar al Estado 150 litros de leche diarios. Le confiscaron 316 litros de leche, 353 libras de queso, 2 pesas, 140 litros, bla, 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 bla. Hay que nombrarlo ministro de la industria láctea, yo digo, no meterlo preso. Increíble, pero cierto. La tiranía de los Castro es tan ridícula que te meten a prisión por cosas tan absurdas como vender queso, mientras los propios Castro eran socios comerciales de Pablo Escobar. Imagínense nada más. Cuba es una tragicomedia donde el pueblo solo tiene hambre. Hace falta comida, que hay tremenda hambre.
En Perú, el marxista y nuevo dictador del país, Pedro Castillo, sacó un comunicado culpando a Estados Unidos por el falso bloqueo económico. No olvidemos que Pedro Castillo es títere de un tal Vladimir Cerrón, un hombre que asegura que Venezuela tiene una pobreza envidiable. 61,2% de las familias en Venezuela viven en pobreza extrema. El país se cae a pedazos. Es una pobreza va a aprender de Venezuela? Envidiable, ¿no? Porque tienen una educación totalmente gratuita, una medicina totalmente gratuita, no se paga la electricidad, no comen, tienen gasolina basura, que vale menos de ¿Cómo va a decir usted de que tienen que educar? No, Jaime, tienen que comer. ¿Y quién mejor que los argentinos para hablar de títeres? El gobierno izquierdista de Argentina le encanta imponer el lenguaje inclusivo para supuestamente combatir la opresión. Los pibes, las pibas, les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. Lo irónico es que simultáneamente apoyan tiranías que oprimen al pueblo. En su propio país, en el mismo gobierno supuestamente inclusivo, tienen a su propio Kim Jong-un, un tirano que lleva décadas aprovechándose de la humilde gente de Formosa. Por eso no debería sorprendernos que el falso presidente argentino, Alberto Fernández, haya dicho tremenda locura. Lo que sí tengo claro, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, sí, es que si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos. Terminemos con los bloqueos, que le están haciendo un daño incalculable a Cuba. Y también a Venezuela, quiero aclarar, Si realmente nos preocupan tanto la vida de los venezolanos y que los venezolanos, bueno, terminemos con los bloqueos, después de los venezolanos resuelvan qué tipo de gobierno quieren, pero terminemos con estas cosas. No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país. Ese es el compromiso de todos, de todas y de todes. En Venezuela, Nicolás Maduro es realmente un títere de un hombre llamado Diosdado Cabello. Este señor tiene una orden de captura por parte del gobierno de Estados Unidos de $10 millones y no dudó en decir semejante locura sobre la situación en Cuba. Un hecho que lo que salía en las redes no tiene nada que ver con la realidad. Gente que estaban celebrando la Eurocopa y sacaban esa foto como que fueran de... Estaba ocurriendo en Cuba o en Argentina, que estaban celebrando la Copa América. Tomaban la foto de lejos, y sin vergüenza de ningún tipo, pues. La exponían, miren Cuba cómo está. Y resulta que no, el mismo presidente se fue a las calles en Cuba. No entienden que son 60 años de bloqueo como para que ahora vayan a pensar que 5 Twitter o 5, ¿cómo le dicen? Influencer, vayan a acabar con la revolución cubana. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro respeto. Sí, tal como lo escuchaste, así de ridícula es esta gente. Según Diosdado Cabello, las protestas fueron por la Eurocopa. La locura de estas personas no conoce los límites. En México, el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador también se pronunció con respecto al tema cubano. Yo considero que quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso, porque no se debe aislar a nadie. No se debe cercar a nadie. Tiene que haber libertad plena, que se respeten los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. También, que eso es muy importante, el buscar soluciones pacíficas. En el mismo
mismo México, líderes feministas que supuestamente luchan por los derechos y la vida de las mujeres defendieron a la tiranía cubana. Debería darles vergüenza decir que apoyan a las mujeres mientras defienden a los mismos tiranos que provocan que niñas de 12 años deban vender sus cuerpos a extranjeros a cambio de un poco de comida. Entonces convencen a las mujeres, a buena parte de las mujeres, no digo a todas, a alguna parte de las mujeres, que si no tienen unos pechugas grandes, se sienten mal. ¿Qué es eso, compadre? 2000 años más tarde. ¿Quién fue mi otro más gran maestro en el feminismo? Que nos abrió las compuertas del feminismo revolucionario en el siglo XXI. ¿Quién fue? ¿Quién? Hugo Rafael Chávez Frías, que fundó el nuevo feminismo del mundo para el siglo XXI. Hugo Rafael Chávez Frías, que reposicionó el feminismo. Cuando el comandante Chávez tomó el feminismo como bandera, estaba de capa caída, no existía, Ernesto, en el mundo. Revisa tú en las hemerotecas, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, revisa. Si es que el feminismo era un tema, no era un tema. No era un tema. Comenzó a ser un tema cuando el comandante Chávez lo puso en la palestra mundial, lo puso en la opinión pública como tema principal. Y lo mismo pasa con el TikToker comunista, un chaval mexicano que siempre ha asegurado estar a favor del pueblo, de los trabajadores, de la justicia social y todo este discurso barato de los progres, pero que ahora se ha posicionado del lado de la tiranía, a pesar de que le han explicado cientos de veces todo lo horrible que la tiranía cubana hace al pueblo. Él sigue defendiéndolos. Exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it. Sin impugnar la opinión de una persona que vivió en Cuba, hay un hecho que es innegable, digo, no lo digo yo, lo dice la UNESCO. En Cuba no hay desnutrición infantil, ¿no? Indudablemente problemas económicos clarísimos hay, y sobre todo en la década del 90 durante el periodo especial, ¿no? Cae la Unión Soviética, Estados Unidos refuerza el bloqueo contra Cuba, la situación económica fue muy difícil, pero hay un elemento destacable, digo, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. En Cuba no hay niños. En Cuba está viendo él. ¿Cómo? Perdón. En Cuba no hay gente viviendo en la calle. Debajo de mi casa vivían 2 personas que se murieron de frío. Perdón. No. A ver, ¿qué Cuba estaba hablando? Que no hay desnutrición infantil. Bueno, tú has ido al campo cubano. Has visto al campo cubano. Has visto a los niños cubanos. Me vas a decir a mí que no hay desnutrición infantil. Las estadísticas de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no entra a Cuba. Ya voy, Luis, para. Las Naciones Unidas no entra a Cuba. Exposure to true information does not matter anymore. Todos los grupos izquierdistas que siempre se venden como defensores de los derechos humanos, se les cayó la máscara y han mostrado su verdadero rostro. Ellos prefieren su ideología antes que la vida de los más necesitados. Los mismos que aseguran que el lenguaje oprime y dicen que debemos hablar con la letra E o X, están apoyando a una tiranía que realmente ha aplastado y pisoteado como cucarachas al hermoso pueblo cubano durante más de 60 años. Si quieres saber todo lo que los cubanos han tenido que soportar durante años, te invito a ver este video que hice hablando al respecto. Créeme que te sorprenderá.